Habiendo determinado los coeficientes óptimos para diversidad MRC de transmisión y habiendo determinado también la razón señal a ruido correspondiente, lo que queremos hacer es comentar este resultado desde un par de ángulos distintos. Entonces, comentarios al resultado de diversidad de transmisión. El primer comentario que podemos hacer es sobre la estimación de los coeficientes H sub t. O más bien, digamos, el supuesto de que el transmisor conoce los HT. Supuesto sobre el supuesto que el transmisor conoce los coeficientes H check. Desde luego que esto no es necesariamente obvio y quiero elaborar un poquito cómo se hace eso en la realidad. Y para eso voy a copiar esta figura que tenemos acá. Pero la voy a copiar ahora sí. La pegamos aquí y voy a eliminar el rosado. Perfecto. Entonces, la pregunta es, estos coeficientes H-check, ¿cómo pueden ser conocidos por el transmisor? Y aquí, la mecánica típica es que el receptor, el transmisor emite lo que se conoce como una secuencia de símbolos piloto. De símbolos piloto. Vale decir, aquí la transmisión es un símbolo S1 check seguido por un S2 check seguido hasta por un S sub P mayúscula check. Se emite una secuencia con P mayúscula símbolos conocidos tanto por el transmisor, desde luego, como, y esta es la parte importante, por el receptor, ¿sí? Entonces, el receptor comienza a observar esta secuencia de transmisión, pero sabe cuáles son los símbolos que hay detrás. Y en el momento en que conoce los símbolos que hay detrás, que están subyacentes, si es que vamos nuevamente a nuestro modelo de señal recibida, aquí está, si estos símbolos son conocidos en el receptor y estos pesos inicialmente pueden ser fijados, por ejemplo, en 1 partido por nt, escalares,
Entonces es posible tener observaciones ruidosas de los coeficientes HT, ¿sí? Entonces el transmisor emite una secuencia de símbolos pilotos con P símbolos conocidos tanto por transmisor como receptor, los coeficientes V corta sub T son a priori idénticamente igual a 1 partido por N sub T, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en tal caso, el receptor puede estimar los H sub T a partir de estimaciones, de observaciones ruidosas de ellos, ¿sí? Y esas observaciones ruidosas, lo quiero calificar, es básicamente esta ecuación de señal recibida donde esto aquí estamos diciendo que es conocido. Y por supuesto, digamos que si uno tiene entonces NT observaciones y NT variables, NT o más observaciones y NT variables, uno puede estimar cada una de las variables, ¿sí? Entonces, si P es mayor o igual que NT, la estimación es posible. Entonces, de esa forma, el receptor conoce todos los coeficientes transmitidos, todos los coeficientes de canal. Por supuesto que estos símbolos piloto pueden ser cualquiera, podría ser el mismo repetido o podrían estar intercalados con datos, pero los datos no van a poder ser estimados hasta que no se haya tenido suficientes estimaciones para poder determinar todos los HT. Ahora, en una transmisión continua, lo habitual es intercalar símbolos pilotos de tal forma que haya un estimador que va ajustando las estimaciones de los coeficientes de canal en la medida que el canal va cambiando, en la medida que cada uno de estos coeficientes de canal van cambiando. Ahora, lo mismo, por supuesto, también es válido para el caso de estimar los HT en el receptor, ¿sí? Que también es necesario conocer en el caso de MRC de recepción. Ahora, la gran diferencia con respecto a la diversidad de recepción es que con este procedimiento es el receptor el que termina conociendo estos coeficientes. Entonces la pregunta es cómo logra el transmisor el conocimiento correspondiente. Y ahí lo que es necesario es instalar un canal de feedback que lo voy a dibujar tal vez con verde, que va de transmisor a receptor. Vamos a hacer un poquito más justo ahí. Eso. Un canal de feedback que permita al receptor informar de los coeficientes de canal al transmisor. Y eso no es tan trivial como lograr. Ahí hay distintas estrategias, distintas técnicas, pero déjenme anotar esa idea. Es necesario disponer de un canal de feedback
de receptor a transmisor para informar los H sub T check al transmisor. Y esto, ahora en este ejemplo que tenemos acá, se transforma en un problema de diversidad de recepción. En esa diversidad de recepción, nuevamente, esa diversidad del canal de ida y de vuelta podría ocurrir en frecuencias distintas, podría ocurrir en la misma frecuencia, etc. Esa diversidad de recepción requerirá de estimar los pesos en el sentido inverso, los pesos U, gorro, para aplicar diversidad de recepción, y para determinar los pesos gorro son necesarios los canales H, gorro, en el sentido recíproco. Y eso también se puede hacer mediante transmisión de símbolos piloto desde este receptor hacia este transmisor, en exactamente el mismo criterio de acá. Básicamente, si se transmiten más símbolos pilotos que coeficientes de canal, que en el caso recíproco son n sub r, donde para este ejemplo nr van a ser nr ramas receptoras igual a la cantidad de ramas transmisoras, se pueden estimar entonces los coeficientes de canal y luego se transmiten los coeficientes H del sentido de transmisión, se transmiten desde receptor hacia transmisor a través de este canal de feedback, lo cual tiene cierta latencia. Este es un concepto importante, implica cierta latencia. Y por supuesto, antes de que el transmisor entonces pueda transmitir una cantidad relevante de datos utilizando diversidad de transmisión, tiene que primero generar una pequeña transmisión de símbolos pilotos, recibir de vuelta la información de esos coeficientes de canal y recién después puede hacer una transmisión precodificando debidamente esa transmisión ya de data efectiva con los coeficientes de diversidad de transmisión determinados de esa forma. Ese es un primer comentario que quería hacer. Vamos enseguida a un segundo comentario.